Muy bien, vamos a empezar. Yo creo que sí se escucha, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál de las siguientes oclusiones retinianas es la más común? Central o derrama. Les va a aparecer ahí, nada más presionan el color o la imagen que les aparece. Muy bien, fueron 15 respuestas. Vamos a la siguiente. Le damos el siguiente, por favor. Bueno, lo que más rápido contestó lleva la delantera Calesio. Vamos a la siguiente pregunta. Calesio. Muy bien, los esteroides inhiben la ciclooxigenasa en la cascada de la inflamación, por lo cual son útiles en el tratamiento del edema macular. ¿Falso o verdadero? Muy bien, la respuesta correcta era falso, ok. 9 correctas, 11 falsos. Vamos a la siguiente. Down se va arriba. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la duración del efecto del implante intravíteo de esteroides en los casos de edema macular secundario a oclusión venosa? ¿Cuánto tiempo tiene efecto este dispositivo que colocamos? Muy bien. 6 meses es la respuesta correcta, ¿no? Vamos a la siguiente. R1 González va tomando la delantera. Vamos a la siguiente pregunta. Ubaldo 3. Muy bien. En el estudio Geneva, ¿cuál fue el implante de esteroide intravíteo evaluado? ¿Triamcinolona, dexametasona, fluocinolona o prednisona? Muy bien, la respuesta correcta es dexametasona. Muy bien, vamos al siguiente. Siguiente pregunta, por favor. Ubaldo se va arriba, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Podríamos decir que el implante de dexametasona fue mejor que el de 0.35 para mejorar la agudeza visual a los 60 días basados en esta gráfica? Y lo que dice el estudio, ¿no? Hay una clave, hay un punto. Esta es la clave. Solo hay 2 opciones, 50%. Muy bien. La respuesta es falso, ¿verdad? Falso porque no fue estadísticamente significativo. Ahorita lo vamos a revisar.
Bien. Cambió. Muy bien. Vamos a la siguiente. Sexta pregunta. ¿Cuál es la complicación a largo plazo más grave del implante de dexametasona? A largo plazo, más grave. Muy bien, la respuesta correcta es glaucoma inducida por esteroides, ¿ok? Estamos hablando más grave y a largo plazo. Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente. Alex, el escalador más alto. La número 7. Podríamos concluir que el uso de implante de dexametasona es más eficaz que el placebo para mejorar la agudeza visual a los 180 días basados en este resultado. ¿Okay? ¿No es verdadero o falso? ¿Y qué se gana? Ya lo vamos a ver más adelante. La respuesta es falso, ¿verdad? Falso. Muy bien. Ya lo vamos a revisar. Vamos a la siguiente. Y aquí cambia todo el marcador. Melissa se va hacia arriba. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta. ¿A partir de qué cifra de grosor macular promedio se considera edema macular? Muy bien, la respuesta es a partir de 300. Obviamente 500, 400 es edema, pero a partir de 300, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ok. El podio, tercer lugar, Dr. Lobster. Segundo lugar, Melissa. Y en primer lugar, Caleb. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner la clase, por favor. Ya Francisco y yo. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los estudios que tenemos como opción para tratamiento en casos de edema macular que sean secundarios a una oclusión venosa. De hecho, con este tema vamos a culminar ya lo que es el tema de oclusión venosa que han estado viendo hace algunos días con mis compañeros. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Como antecedentes, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la oclusión de la vena retiniana. Como lo hemos visto, lo han visto en las clases, podemos tener una que sea central y una de rama. Específicamente en este estudio hablamos acerca de la de rama, aunque en el estudio se incluyeron las dos. Vamos a ver que hay un poco más de beneficio en la de rama. Bueno, las oclusiones venosas son una de las principales causas de disminución de la agudeza visual, siendo más frecuente la oclusión de la rama en vez de la central, ¿verdad? Una de las preguntas del quiz, ahora siempre es más frecuente, la incidencia es de 0.6 a 1.1 comparado con 0.4 que tenemos en la de vena central. Otra de las cosas es que el 25% de los casos que vamos a tener van a ser de tipo isquémico. Si ustedes recuerdan, una de las principales complicaciones de la oclusión de rama es que sea isquémica, la formación de neovasos o la enfermedad de los 90 días y nos dé un glaucoma neovascular. Vamos a definir que sea isquémica cuando tengamos más de 5 de diámetros de disco de isquemia al realizar la fluorangiografía. Entonces, este tipo de complicaciones, lo que es el edema macular, va a ser una de las principales causas de disminución. En sí, la oclusión de la vena no va a generar ninguna disminución de la agudeza visual. Sí va a generar defectos de campo dependiendo del sector donde tengamos la oclusión,
Esto debido pues a las hemorragias intrarretinianas y todo esto que ya vieron, ¿verdad? Pero el edema macular sí nos va a generar una alteración o va a ser la principal causa por la cual los pacientes con oclusión de rama van a tener la disminución de la agudeza visual, ¿ok? Esto se va a deber, pues como dijimos, al edema vascular. También podemos tener la neovascularización, lo que es el glaucoma neovascular. Y por último, tenemos que recordar que muchos de los casos que originalmente no son isquémicos, alrededor de los 4 años ya se van a volver isquémicos. Por eso el seguimiento del paciente es muy importante. El edema macular secundario a las oclusiones venosas va a representar la segunda causa de disminución de la agudeza visual en general. ¿Ok? La primera causa es la retinopatía diabética, ya sea por presencia de sangrado, por presencia de edema macular diabético, o por presencia de un desprendimiento de retina. Después de eso, en alteraciones vasculares, vamos a tener la OVSR o la oclusión de rama. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ok. Si recordamos un poquito de la fisiopatología, vamos a poder determinar las opciones de tratamiento que tenemos. Si recordemos, ¿qué es la base de todo? Es la presencia de un coágulo, un émbolo, un trombo a nivel de un vaso sanguíneo, en este caso de la vena. Esto nos va a aumentar la presión intraluminal y esto va a alterar las fuerzas que conocemos como las fuerzas de Starling. La fuerza hidrostática capilar nos va a permitir el paso del líquido de dentro del vaso hacia afuera. Vamos a tener también un proceso de diapédesis o de migración celular que va a dar origen a la producción de citocinas inflamatorias, proteínas de adhesión endotelial y uno de los elementos más importantes, esos factores que van a aumentar la permeabilidad vascular. Dentro de ellos, las moléculas de diapédesis o de migración celular como el ICAM y el BECAM, y el más conocido de todos, pues el VEGF. ¿Ok? De hecho, se dice que el VEGF se empieza a secretar una vez ocurre la oclusión. No es necesario tener un proceso isquémico, simplemente con tener una oclusión, aunque no sea isquémica, ya tenemos este factor de crecimiento endotelial, ¿ok? Hay ciertos estudios, siguiente por favor, le damos. Hay ciertos estudios que nos han dado las opciones de tratamientos que tenemos para esta condición. Uno de ellos, pues bueno, como es uno de los factores más importantes, bueno, el uso de anti-VEGF, ya lo revisaron algunos estudios y tuvieron la oportunidad, el estudio Cruz y el estudio Bravo, que evalúan lo que es el ranibizumab. También tenemos otros estudios que evalúan la fotocoagulación y también tenemos estudios que van a evaluar el uso de esteroides como la triamcinolona y en este caso en particular de la dexametasona. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. Antes de hablar un poquito acerca del estudio, tenemos que recordar qué efecto tienen los esteroides a nivel ocular y sobre todo en los casos de oclusión vascular. ¿Okay? Si recordamos que era una de las preguntas, toda la cascada de inflamación, fisiopatológicamente tenemos una oclusión, tenemos VEGF, pero vamos a tener la producción de citocinas inflamatorias. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, todas las citocinas inflamatorias provienen de los fosfolípidos de la membrana celular. De ahí se convierten los fosfolípidos en ácido araquidónico y después el ácido araquidónico da origen a un chorro de sustancias. ¿Ok? Interleucinas, sobre todo la interleucina 1, que es la mayor respuesta inflamatoria, la que nos da fiebre, la que nos da otras alteraciones. Vamos a tener prostaglandinas que nos van a aumentar la permeabilidad vascular. Vamos a tener factores de agregación, de vasoconstricción, como lo es el tromboxano, factores quimioatrayentes y otro tipo de factores también que nos van a aumentar la permeabilidad vascular, incluyendo el VEGF y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, si nosotros disminuimos esta cascada de inflamación, vamos a tener algunos efectos benéficos, ¿ok? Efectos antiinflamatorios, como decíamos, por las citocinas, vamos a disminuir la permeabilidad vascular, vamos a disminuir el movimiento celular, la formación de fibrina o más trombos que perpetúan la oclusión vascular, vamos a estabilizar las uniones intracelulares endoteliales, que son las que permiten la permeabilidad del líquido, y por último, también los esteroides van a inhibir la síntesis de VEGF, ¿ok? Prostaglandinas y todas estas situaciones que hemos hablado. ¿Qué queremos decir? A nivel de la fosfolipasa 2, que es la enzima que van a inhibir los esteroides, pues vamos a disminuir toda la cascada de coagulación. También podemos tener inhibiciones a nivel de la ciclooxigenasa, que es a través de esta vía, que lo vamos a tener con los antiinflamatorios no esteroideos. Y en particular la indometacina, ¿ok? O la indometacina por alguna razón ha mostrado tener un mayor beneficio en la producción en la disminución de factores que aumenten la permeabilidad vascular.
Por eso la indometacina también va a ser parte del tratamiento en un paciente con edema macular que tenga una oclusión venosa. Y ahorita vamos a ver al final la rama de todos los tratamientos que tenemos. Ahora, en cuanto a los esteroides que tenemos para uso intravítrea, tenemos generalmente dos, ¿ok? Triamcinolona, que no la tenemos en un dispositivo, la vamos a tener solamente libre de conservadores, la cual vamos a aplicar a través de la vía parasplana. Tenemos la dexametasona, que tiene un uso dual, la podemos utilizar inyectada de forma intravítrea o también a través del dispositivo que vamos a revisar ahorita. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Bueno, no solamente la dexametasona es el único dispositivo que tenemos que libera esteroides. También tenemos Iluvien. Iluvien también tiene un esteroide, en este caso la fluocinolona, que se va a liberar de forma prolongada e intravítrea. Aunque los estudios no han demostrado que para los casos de edema macular sea tan bueno, sí va a ser bueno para los casos que tengan uveitis. Entonces, si tenemos una uveitis de difícil control, también podemos usar un implante intraocular, ya sea de dexametasona, o en este caso el que ha mostrado mejores resultados es Iluvien. ¿Ok? ¿Qué son estos dispositivos? Pues prácticamente es un polímero que va a estar cargado con micropartículas del esteroide que nosotros escojamos y va a ser liberado por un periodo de tiempo. Hagan de cuenta que es el implante subdérmico que se pone como anticonceptivo. Es exactamente igual. Mismo polímero, misma conformación, la única diferencia es las partículas, las micropartículas que tienen, que en este caso van a ser de dexametasona y no anticonceptivos. Lo tenemos que insertar vía pars plana, tal como lo colocamos una inyección intravítrea, y va a permanecer su acción dentro del ojo por un periodo de 6 meses. No se va a salir el dispositivo, no se va a biodegradar. Se ha demostrado que disminuye hasta un 50% su tamaño, pero va a permanecer ahí, entonces el paciente va a seguir viendo alguna mosquita volante o alguna sombra derivada del dispositivo que vamos a tener ahí. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, el estudio Geneva, ¿qué es lo que hizo? Bueno, ellos querían identificar o poder conocer cuál era la seguridad y eficacia de este implante para los pacientes que tenían una baja visión por una oclusión de rama o una oclusión central. Se utilizaron 2 estudios multicéntricos que abarcaron 167 clínicas en 24 países. Lamentablemente, bueno, en México no se incluyeron pacientes de este estudio. Se iban a incluir a todos los pacientes que fueran mayor de edad, que hayan tenido una oclusión de vena central o una oclusión de rama de las últimas 6 semanas a 9 a 12 meses, dependiendo del tipo de patología que tuvieran, y que tuvieran una agudeza visual entre 20/50 y 20/200. No se incluyeran pacientes con peores visiones, pero si estaban en esta agudeza visual, eran los que eran considerados los mejores candidatos, ¿ok? Y como era para el tratamiento del edema macular, se tenía que tener un grosor mayor a 300 micras. A diferencia de los demás estudios, por ejemplo, el Bravo, el Cruz, ellos manejaban un valor de 250 micras. Aquí aumentaron 50 micras. ¿Por qué? Porque con 250 micras en los casos de los pacientes con oclusión de rama, no era tan significativo el impacto sobre la agudeza visual. A diferencia de los que tenían más de 300, ya tenían una afectación de la agudeza visual. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede existir un desfasamiento entre la estructura anatómica y la estructura funcional o la actividad funcional. ¿Por qué? Podemos tener un paciente que tenga 400 micras y nos vea 20/50, sí lo podemos tener. Y podemos tener un paciente que apenas tenga 305 y nos vea 20/100, también lo podemos tener, ¿verdad? Por ese desfase que puede existir. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo que hicieron con estos pacientes? Bueno, ellos los dividieron aleatoriamente y dijeron, vamos a poner en 2 grupos implantes y en uno va a ser un placebo. A estos le vamos a colocar el implante vía pars plana con el dispositivo y todo, y a estos los vamos a meter a quirófano, los vamos a asear, los vamos a lavar, poner anestesia y todo, les vamos a poner el dispositivo, pero el dispositivo no va a penetrar ni nada al ojo, no vamos a inyectar nada. ¿Para qué? Para evitar el efecto placebo que pudiera tener el no ponerles nada, ¿no? Entonces el paciente estaba cegado y el paciente no sabía si realmente se le había puesto algo en el ojo o no se le había puesto nada. ¿Okay? Entonces eso nos permitía poder homogenizar los 3 grupos. Ellos iban a medir varias cosas. Primero, la agudeza visual. Casi todos los estudios de retina se basan en aquellos pacientes que mejoran más de 15 letras. ¿Okay? Es como que un estándar. De todos los estudios que ustedes le van a decir qué porcentaje de pacientes mejoran más de 15 letras o el equivalente a 3 o 4 líneas en la cartilla de Snell. ¿Qué cambios tenían en el OCT, sobre todo en el campo central?
y si era seguro, o sea, si no nos aumentaba la pio, si no salía catarata, si no nos generaba una uveitis por ser un cuerpo extraño. Se evaluaron como todo paciente posquirúrgico al día siguiente, a los 7 días, al mes, y aquí le dieron seguimiento a los 2, 3 y 6 meses. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Aquí está. Es un chorro de descripción, un chorro de datos. Lo más importante es recordar, cuando nosotros comparamos dos grupos, ¿qué es lo más importante? Que los dos grupos sean homogéneos. ¿Ok? Que los dos grupos tengan más o menos el mismo grosor macular, más o menos la misma edad, más o menos las mismas comorbilidades, y hacemos una comparación estadística para ver si esos grupos son iguales o no. Si ustedes recuerdan, este valor que es el valor P es el valor que nos dice si hay diferencia o no hay diferencia. Si tenemos un valor mayor a 0.05, quiere decir que no hay diferencia. Si ustedes ven, todas las variables aquí no teníamos ninguna que fuera menor a 0.05. ¿Qué quiere decir con esto? No había diferencia en la edad entre los grupos, ni en la raza, ni en el color del iris, ni en el diagnóstico de BCR. Entonces, con esto decimos, no importa en el grupo que estuvieran, tenían las mismas características, por lo tanto son comparables. ¿Ok? Algunos datos a resaltar, pues bueno, que los grupos eran homogéneos, que casi todos los pacientes que se incluyeron eran mayores de 60 años, que la base es que vieran por lo menos 54 letras y que el grosor central promedio era de 560 micras. ¿Ok? Entonces, esas eran las características generales y por lo tanto se podían comparar y se podía evaluar el beneficio que tuviera este medicamento. Vamos a la siguiente. Dijimos que iban a medir tres cosas. Primero la agudeza visual, el grosor macular y por último la seguridad que tenía este dispositivo. En cuanto a la agudeza visual, nosotros podemos ver aquí, esta era la base, ¿ok? Y este es el porcentaje de personas que ganaron más de 15 letras. Y es obvio aquí decir, tenemos los implantes aquí, el de raya negra continua de 0.7 y el punteado de 0.35 y la de línea de puros puntitos va a ser el placebo, ¿no? Entonces, obviamente, después de inyectar, tenemos una diferencia significativa en la ganancia de 15 letras, ¿ok? Al primer mes, a los 30 días, ya teníamos un 20% de pacientes que habían ganado más de 15 letras, ¿ok? No hubo diferencia estadísticamente significativa entre las dosis de los implantes. Quiere decir que no importaba si le pones el de 0.35 o el de 0.7, iban a mejorar, el 20% iban a mejorar. Ahora, esto lo estás comparando con placebo. Para ti sería importante decir, uno de cada 5 pacientes que le pongas el dispositivo te va a mejorar más de 15 letras. Entonces, realmente, estadísticamente puede ser significativo, pero clínicamente puede ser un poco confuso, ¿no? Imagínense ustedes le pongan un dispositivo de 25,000 pesos a un paciente y no te mejore, o sea, de ese 80% que no mejora más de 15 letras, pues bueno, va a ser un poquito complejo, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, 41% de los pacientes en el estudio mejoró más de 15 letras para el grupo de 0.7, 40 para el grupo de 0.35 y 23% de los pacientes que no se les aplicó nada mejoraron más de 15 letras. ¿Ok? Entonces la evolución o la tendencia a la evolución de la oclusión de rama pues puede ser hacia la mejoría, ¿no? Entonces, a los 180 días, si ustedes ven, los que usaron implante, 22% había alcanzado más de 15 letras de ganancia comparado con el 18% del placebo. Y si ustedes ven el valor P, fue mayor a 0.05. ¿Qué quiere decir este estudio? Que al principio, todo bien. Al principio ganaron más letras, etcétera, pero ya al término del estudio, a partir de los 6 meses, el usar el implante y no usar nada fue exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir de esto? Que si nosotros tenemos un paciente y lo vamos a tratar con este implante, la expectativa que vamos a generar en el paciente es que va a mejorar más rápido la cantidad de letras, pero no va a haber mejor a que si no hacemos nada, ¿no? Entonces, es una diferencia esperar 6 meses a ver más de 15 letras, a verlas ya desde el primer mes, ¿no? Entonces va a depender mucho de la personalidad del paciente y las decisiones que tomemos clínicas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Ok? Ahora, ese era lo que ellos marcaban como éxito, aquellos que ganaban más de 15 letras. ¿Cómo estaban? Los que no ganaban más de 15 letras eran estos.
Si ustedes ven el placebo, en promedio ganaron alrededor de 3 letras. Y los que utilizaban el implante, pues ganaban alrededor de 10 letras al día 60 y prácticamente sufrían un pico. Mejoraban y después iban disminuyendo. Se cree en este estudio que esta disminución, pues, ¿a qué creen que se deba? Pues a la disminución de la liberación de la microdosis, ¿verdad? No es lo mismo tener un implante en un mes a tenerlo ya 6 meses cuando ya no tenemos nada de dosis. Entonces, por eso se cree que este fue el resultado. Sí, obviamente los pacientes que utilizaban el implante de 0.7 miligramos tuvieron mejoría de la agudeza visual, pero los que recibían 0.35 y placebo no fueron estadísticamente significativos. Por lo tanto, usar placebo o usar un implante de 0.35 es exactamente igual. Por eso la comercialización es de 0.7 miligramos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora compararon, como en el estudio se había visto, que los que tenían de rama y los que tenían central, ahora los diferenciaron. Estos son los que tenían oclusión de rama, estos son los que tenían oclusión central, y podemos ver una ligera mejoría, una meseta un poquito más alta y más rápida en los pacientes que tenían oclusión de rama comparados con los que tenían oclusión central. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? El implante de dexametasona es bueno para mejorar la agudeza visual más rápido y es más bueno aún en los pacientes que tienen oclusión de rama. ¿Okay? Vamos a la siguiente. En cuanto al grosor macular, es algo que llamó la atención, que el estudio no presentó gráficas, no presentó ninguno, solo esta tabla. Y si ustedes ven en cuanto al resultado anatómico, al día 90, vamos a ver el valor P, quiere decir que sí hay diferencia significativa. Los pacientes con implante de dexametasona disminuyeron 208 micras, 177 con implante de 0.35 y 85 micras sin haberles hecho nada. Entonces, este estudio nos dice, si tú no le haces nada a un paciente, te va a disminuir 85 micras en un periodo de 90 días. ¿Es importante? Sí. Si nosotros tenemos un paciente, recuerdan, arriba de 300 es grosor macular. Si tenemos un paciente que viene con una oclusión de rama y tiene 350, ¿usted le pondría un implante? Si nos va a disminuir sin hacerle nada, en promedio 85 micras, pues bueno, estaría bien. Si nos trae 560 como el promedio, bueno, ya consideramos. Pero si es una elevación, un edema macular leve, pues podemos dejarlo no sin tratamiento. Podemos ir a otras opciones de tratamiento, ¿verdad? Darle indometacina, ahorita vemos qué otros tratamientos le podemos dar. A los 90 días, si ustedes ven, solo nos pusieron NS, no nos dieron el valor de P, y NS significa que es no estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que a los 6 meses, en total, habían disminuido 119 micras para el grupo de 0.7, 123 para el grupo de 0.35 y 119. Si ustedes ven la disminución a los 6 meses del grupo con implante y el grupo sin implante fue exactamente igual. Entonces, poner el implante te va a disminuir la agudeza, te va a disminuir el grosor macular de una forma inicial, pero al final a los 6 meses va a ser exactamente igual a que si no le hacemos nada, ¿ok? Entonces, tenemos que seleccionar los pacientes en los cuales sí vamos a utilizar el implante. Vamos a la siguiente. Hicieron las subdivisiones por grupos, tratando de encontrar mejores resultados. Lo mismo, ¿no? En la oclusión de rama, la respuesta fue mejor, ¿ok? Sobre todo en la agudeza visual. En los pacientes que tenían menos de 90 días con edema macular, también el resultado fue mejor. O sea, 38 versus 27% mejoraron más de 15 letras. El cambio promedio fue de 9.9 letras en los pacientes que tenían menos de 90 días. Y en los pacientes que tenían oclusión de rama con menos de 90 días, todavía fue más beneficioso, ¿ok? Ahora, este estudio estaba comparándolo con placebo, no lo estaba comparando con otro, con ponerle una inyección intravítrea o con otras opciones de tratamiento, ¿ok? Vamos a la siguiente. Por último, en cuanto a la seguridad, ellos evaluaron los efectos adversos y ellos descubrieron que los pacientes con el implante eran mayores comparados con los pacientes que no se les colocaba nada, ¿ok? Siendo de estos tres los más importantes el dolor ocular, la hipertensión ocular y la presencia de celularidad en cámara anterior, ¿ok? También tuvieron un mayor riesgo de catarata, sin embargo no fue estadísticamente significativa, 4.1 versus 7.3, no hay tanta diferencia. Y solamente 2 pacientes presentaron las complicaciones agudas más graves que puede ser el desprendimiento de retina, que tiene que ver más que nada con la técnica de aplicación, que no habíamos entrado por la paz plana, sino habíamos entrado
directamente a nivel de la retina. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es en cuanto al porcentaje de pacientes que presentaron una presión intraocular mayores de 25 después del implante intraocular. Obviamente todos aquellos pacientes con placebo no tuvieron alzas en la presión intraocular, pero podemos ver que todos los pacientes a los que se les colocó implante, pues tuvieron una elevación. Hasta el 15% de los pacientes tenían una presión intraocular mayor a 25. Sin embargo, esta presión intraocular fue transitoria y fue de una adecuada respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, en un periodo de 90 días, se lograron con antihipertensivos lograr el control de estas cifras de presión intraocular. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué concluyeron? Textuales las conclusiones del equipo. Dicen, los resultados del presente estudio demuestran que el implante con DEX puede reducir el riesgo de pérdida visual e incrementar la posibilidad de mejoría visual en pacientes con oclusiones venosas. También el implante de dexametasona es bien tolerado, produce elevaciones transitorias y bien toleradas de la PIO en menos del 16% de los pacientes. Teníamos 15%, ellos dijeron menos del 16%. Y por último, el implante de dexametasona puede ser considerado como una opción de tratamiento en los pacientes que tengan algún tipo de oclusión venosa, ¿ok? Siempre y cuando seleccionemos a nuestros pacientes. Vamos a la siguiente. En el 2014, este es un estudio, fue del 2010, en el 2014, este grupo publicó los resultados a 3 años del uso del implante intraocular y observaron resultados exactamente iguales. Más de 15 letras, 22, 18 versus el 12% en los que no se les aplicaba nada. Mayor disminución del grosor central en pacientes con implante de dexametasona, elevaciones de PIO que eran controlables, pero a 3 años se habían utilizado en promedio 4 dispositivos, ¿no? O sea, 4 dispositivos en 3 años son 100,000 pesos para controlar esto y ganar solamente el 15 letras en un 22.2% de los pacientes. Entonces, realmente el implante de dexametasona sí se utiliza, pero no ha mostrado los resultados que se esperaban, ¿no? Esperábamos que al ponerlo ahí fuera más beneficioso, pero no lo hemos visto. ¿En qué pacientes sí los voy a utilizar entonces? En aquellos pacientes que sean refractarios al tratamiento, ya le estuve inyectando, ¿verdad? Ahorita los estudios como el Bravo y el Cruz dicen inyectarle cada mes ranibizumab por 6 meses y después, si hay por razón necesaria. Entonces, si estos pacientes no responden al tratamiento con ranimizumab o con aflibercept o con bevacizumab, lo que tengan a la mano inyectado, podemos considerar el uso de este dispositivo, sobre todo para mejorar más rápido la agudeza visual. ¿En quiénes los usaríamos? En pacientes que tengan un edema macular o una oclusión que sea bilateral o tengan antecedente. Ya tuve una oclusión, a los 6 meses tuvo oclusión en el otro ojo. Bueno, necesitamos que la mejoría visual sea más rápida para que no esté el paciente sin ver. Entonces podemos utilizar un dispositivo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, por último, con esto concluimos el tema de las oclusiones venosas. Hay que recordar, no son las únicas tratamientos y el tratamiento es un tratamiento combinado. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos éstasis venosa o un coágulo, hay que darle al paciente anticoagulantes o hay que darle aspirina. También tenemos un problema de una oclusión que puede ser dada por el aumento de la presión arterial. Ustedes recuerdan, la arteria comprime a la vena como parte de la fisiopatología. Hay que tener un control adecuado de la presión sistémica del paciente. También podemos utilizar AINES como la indometacina para disminuir las acciones inflamatorias, el uso de antiangiogénicos para poder disminuir el edema macular y por último, pues el uso de esteroides también, ¿no? En este caso, pues el implante de dexametasona en los casos refractarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, sugerencias. Oh, claro, ¿listos para el examen? Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la clase de segmento.
Así se ve chiquito. Es que no me está prestando atención. ¿O si no? Oye, ¿tienes algo? Oye, para cambiarlo de no tiene. Es el, como es la academia, pero de puros inviernos aquí en Catarata. Vamos a poder cambiarlo de dispositivo. No lo está detectando. Sí, va. También trabada. ¿No te estorbo aquí? Ah. Hola, muy buenos días. Yo voy a dar la clase de facoemulsificación en pacientes glaucomatosos. Mi nombre es el doctor Jesús Emiliano González Cantú, junto con el doctor Manuel Alejandro Musquiz Jiménez, que es el en el segmento anterior. La siguiente, por favor. Pasando las diapositivas, en cada una de las diapositivas voy a interrumpirlo un poquito para comentar algo adicional o hacerle una pregunta pues que puedan discutir. ¿Mande? No. ¿Ahí escucha mejor? Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, voy a dar una breve introducción. Es importante saber que en toda cirugía de catarata con pacientes glaucomatosos es más frecuente que haya complicaciones. Por tanto, para evitar estas complicaciones tenemos que saber cuáles son las complicaciones que se pueden presentar para poder así evitarla y poder dar el mejor tratamiento, poder dar la mejor solución del problema. Es importante conocer los posibles factores de riesgo y adoptarlos. Bueno, y adoptar las mejores medidas, como les mencionaba, para evitar las complicaciones que se pueden presentar. Y es importante determinar es importante determinar que el nervio óptico tenga una buena funcionalidad para así no darle falsas esperanzas al paciente al quitarle la catarata y pues que no tenga la agudeza visual esperada o que pueda llegar a esperar. Ok. La que sigue, por favor. ¿Y cómo están? Yo muy bien, gracias por preguntar. Bueno, es importante realizar ciertos estudios antes de la cirugía y aparte de al realizar la catarata, bueno, hacer la facoemulsificación, es importante saber que esto no es solo para pues, mejorar la agudeza visual, sino esto también puede servir para ver la progresión del glaucoma, para poder hacerle estudios donde podemos verle, por ejemplo, los campos visuales, así poder determinar cómo está progresando. Asimismo, también tiene medidas terapéuticas al aumentar, al disminuir la PIO, al aumentar la cámara anterior y, en pocas palabras, disminuir el riesgo en pacientes que tengan glaucoma de ángulo cerrado, que puede haber una obstrucción popular.
Y pues como les decía aquí, es importante del ángulo cerrado en facomulsificaciones de intestino, pero es una afección beneficiosa para abrir el ángulo camerular, producir una cámara anterior más profunda y esto también se puede hacer en glaucomas facomórficos y también pues drena o abre más la malla trabecular para que se pueda drenar. Próxima. Son 4 situaciones diferentes en las que nos vamos a enfocar para poder llegar a un tratamiento efectivo en este tipo de pacientes. Como los que vemos ahí, son pacientes con glaucoma de ángulo abierto controlado, que estén medicados con hipotensores. También vamos a tratar pacientes que tengan una TBT, una cirugía ya antiglaucomatosa. También pacientes con ángulo cerrado y glaucoma facomórfico. Aquí básicamente lo que vamos a ver en este tema son las cosas más específicas de este tipo de pacientes en cuanto a la preparación del paciente, la técnica quirúrgica que vamos a realizar y las consideraciones posoperatorias que nos puedan ser útiles, ya que sabemos que toda cirugía en este tipo de pacientes puede producir una disminución en la capa de fibras nerviosas dependiendo de la manipulación que hagamos. Y esto secundariamente nos puede causar una reducción del campo visual, por lo que en estos pacientes sí es bien importante tener mucho cuidado en cómo vamos a realizar la cirugía. ¿Mandé? Vamos hablando por teléfono. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, siempre hay que hacer una evaluación preparatoria en todos los casos y esta tiene que hacer una serie de exámenes clínicos. Es importante, como les mencionaba, valorar la actitud del daño producido en el nervio óptico para no darle falsa esperanza al paciente después de quitar la catarata. Tenemos que saber con exactitud cuál es la tensión ocular con y sin tratamiento en distintas horas del día para estar seguros que el paciente está controlado. Esto es muy importante, ya que si el paciente tiene una presión muy elevada, nosotros al entrar vamos a descomprimirlo. Entonces, la presión es relativamente proporcional a la descompensación que se va a realizar. Por lo tanto, si la presión es muy elevada, no se va a poder compensar y podemos producir hemorragias coroideas. Hay que hacer un estudio endotelial especular. Esto es para saber cuánto tiene, ya que si lo tenemos un recuento muy bajo, va a producir mayor probabilidad de que haya un edema corneal. Hay que hacer una esgonoscopía para el grado de la apertura del ángulo y una exploración de algún defecto de la célula debido por pseudoexfoliaciones, ya que estos pacientes en muchas ocasiones van a requerir un anillo capsular. Hay que comprobar el grado de dilatación pupilar dilatando al paciente con el mismo medio que vamos a utilizar en la cirugía para evitar que haya alguna complicación o ver si no se está dilatando de una forma correcta. Hay que medir la profundidad de la cama anterior y en los pacientes previamente operados de una trabeculectomía debemos además evaluar la ampolla de filtración para ver si es funcionante, ya que en la mayoría de los casos de los pacientes que se operan cuando ya fueron tratados, la principal complicación es que la ampolla se tape o se dañe. Aquí en cuanto al estudio endotelial, pues en todos los pacientes que vamos a operar de catarata realmente es necesario realizar este estudio. Pero en estos pacientes todavía es un poquito más importante porque se ha visto que en la mayoría de los pacientes que presentan cualquier tipo de glaucoma, estos pacientes tienden a tener un conteo todavía más bajo que el promedio, por lo que es importante realizarlo. Y bueno, ya lo repito como 2 veces más o menos, pero a ver si se les quedó. ¿Por qué creen que es importante hacer esta evaluación preparatoria en estos pacientes? Evaluación de Sí, todo eso, pero ¿cuál va a ser lo más importante para no ninguna mejoría visual y lo hay más el nervio? O mínimo, si a lo mejor no alcanzas a ver el fondo de ojo, como decirle al paciente que a lo mejor un pronóstico reservado, porque si le das unas buenas expectativas y a la hora de verle el nervio ya está en atrofia óptica, pues no está bien. Porque los pacientes de glaucoma tendrían un conteo celular más bajo para un R1. Para un R1 que me diga por qué. Porque es más probable que un paciente con glaucoma tenga un conteo celular más bajo. ¿Por qué es más probable que un paciente que tiene glaucoma tenga un conteo celular más bajo? Que dijo los
la dinámica o el flujo del humor acuoso. ¿Ustedes recuerdan cómo fluye el humor acuoso? De la parte de atrás va y pega en el endotelio aquí. Entonces un paciente con mucha presión está teniendo más impacto en el endotelio y eso le baja el conteo endotelial. Por eso la importancia de... ¿Cómo se llama ese signo que en unos pacientes, más que nada en los pacientes con glaucoma pigmentario, puedes ver ahí en la córnea, en en el centro de la córnea, de forma triangular? Eso es. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con las facomulsificaciones en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, que son controlados por medicamento. Aquí las medidas más importantes que debemos tomar es que estos ojos tienen principalmente debilidad en estas tres áreas, que es la laxitud sonular, una cámara anterior estrecha y una mala dilatación pupilar. Bueno, esta imagen no sé por qué la pusieron aquí, pero es la técnica del escudo de Arshinov, y esta es más cuando vamos a entrar. Vamos a poner dos tipos de viscoelástico. Uno que va a ser el dispersivo, que nos va a ayudar a proteger el endotelio, y el otro va a ser el coercivo, que nos va a abrir la cámara. Próxima. Aquí sí, por... Aquí rapidito en cuanto a la incisión principal. Aquí tenemos, la mayoría de los pacientes es muy parecido, pero en estos pacientes sí tenemos que tener mucho cuidado con la incisión principal. Con la paracentesis, que sea de la medida más chica posible, ya que hacer incisiones grandes va a provocar fluctuaciones en la cámara anterior, y en estos pacientes tener fluctuaciones podría ser un poquito más dañino. También es aconsejable en este tipo de pacientes que tienen glaucoma avanzado inyectar lidocaína, ya que estos pacientes pueden llegar a tener más sensibilidad o más dolor. Y también es importante preservar lo mayor posible de conjuntiva y esclera en estos pacientes, ya que a futuro no sabemos si podrían necesitar una cirugía de TBT, porque solamente son pacientes que están tratados con medicamento. Entonces siempre saber que las incisiones principales van casi siempre tratar de hacerlas temporal y que sea en córnea clara. Aquí también es importante saber que vamos a entrar por un área temporal. Tenemos que hacer tiene que entrar de forma trapezoide y tiene que ser menos de 1.7 milímetros para que pueda ser autosellable. Si lo hacemos más profundo, vamos a tener mayor dificultad para observar y para maniobrar. Y si no lo hacemos de forma trapezoidal, pues no va a ser autosellable. Y pues como dice el doctor, tiene que ser aproximadamente la incisión de 2 milímetros. Ajá. Nosotros paramos a 2.8 Sí, claro, la clase que es o sea, esa es una técnica que se encontró. Pues sí, es que la mayoría de las veces el pigmentólogo se va a enfocar en operar este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Si tiene la punta de 2. Bueno, el manejo pupilar es importante. El manejo pupilar es importante saber que hay ciertos casos donde la pupila puede ser correctiva o hay algo que esté estrechando para que se pueda abrir. Por tanto, el tamaño pupilar, lo aceptable es que esté entre 4 a 5 milímetros, pero esto va a ser dependiendo de las habilidades quirúrgicas del que va a operarlo. Por lo tanto, eso va a ser a consideración del cirujano. Aquí también es importante saber, bueno, ya lo sabemos casi todos, ya que lo aplicamos mucho en San Ángel, que si la dilatación es mala, es importante poner lidocaína, adrenalina, ya que como sabemos, su efecto es mejor y nos va a ayudar mucho con la dilatación. Y también el viscoelástico de alto peso molecular, como sabemos a la hora de inyectarlo, eso nos ayuda mucho a abrir la pupila. Si vemos que a pesar de estas medidas que tomamos no mejora la pupila, pues ya tomamos medidas mecánicas, como las que hemos visto que hacen algunos fellows, yo no lo he hecho. Pero es los ganchos con el iris. Los ganchos, también podemos los retractores de iris, también existen una técnica que hacen como mini esfinterotomías, que realizan como cortes en todo el esfínter pupilar, y eso nos ayuda a que haya mejor elasticidad del iris, por así decirlo, aunque al operatorio probablemente no va a quedar muy bien el paciente con su iris, pero es mucho mejor tener el iris ahí medio cucho a provocar una ruptura de cápsula. Me gusta la expresión. Bueno, y como dice el doctor, vamos a intentar dilatar. Si no dilata, vamos a tener que agregar la lidocaína más la adrenalina. Como dice, va a beneficiar la dilatación y aparte va a ayudar contra el dolor. Y también se pone a chorro continuo adrenalina. Pero ese es entre nos, no entre abajo.
ocular. ¿La que sigue, por favor? La capsulotomía es importante hacer que esta tiene que ser lo más amplia posible. Sin embargo, esto va a estar dificultado por si la pupila no está dilatando en forma correcta. La que sigue, por favor. Bueno, la hidrodisección. Este es un paso muy importante y hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que al estar aumentando el agua vamos a poder hacer que aumente la presión intraocular. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de una forma lenta. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos con cuidado? Pues podemos tener un colapso del iris a través de la incisión y es posible que podamos tener una miosis posterior y también una ruptura de la cápsula posterior que puede producir que el núcleo se caiga al vitrio. Por lo tanto, muchas veces aquí lo que podemos hacer es el viscoelástico que nosotros utilizamos para hacer la cápsula Rexix, aquí lo vamos a quitar, lo vamos a drenar, lo vamos a sacar y ahora sí vamos a empezar a hacer la hidrodisección. ¿No se han fijado que la mayoría, yo lo aprendí aquí, que es algo que te ayuda mucho cuando estás en la cirugía? Terminas de hacer tu Rexis y siempre se queda como que el pedacito de la Rexis en el anterior, te baja la incisión principal y para sacar eso, en vez de ir con la utrata y sacarlo, puedes presionar la vía principal y ahí ya te estás ahorrando un paso. En vez de ir a buscarlo, sacarlo y después presionar, te vas directo a presionar y ahí con la presión sale el restito que te queda en la Rexis. La que sigue, por favor. Bueno, la técnica quirúrgica que vamos a usar aquí es dependiendo del cirujano. La que crea que es más conveniente para el caso, la que sepa mejor utilizar y pues la más viable, pues, para poder realizar lo que estamos buscando, mejorar la agudeza visual, evitar que se aumente el glaucoma o pues, otras implicaciones que pueda presentar. Bueno, los parámetros, la que sigue, por favor. Cuando hablamos de los parámetros, es importante saber que tenemos que utilizar parámetros bajos equilibrados. Aunque va a ser una cirugía más lenta, va a ser una cirugía más segura. Como dicen, lento pero seguro. Aquí vamos a utilizar la emisión de ultrasonidos en forma torsional, ya que produce es menos dañina, ya que minimiza la repulsión de los fragmentos. Si llegamos a utilizar la longitudinal, que es la atípica o la clásica, hay que modular la potencia mediante ráfagos o pulsos según sea la fase de emulsificación. En estos casos, ¿cómo creen que debería estar la botella? Ok. Generalmente tiene que estar a 85 a 90 centímetros. Eso es suficiente para que la cámara esté... Debe de estar al punto. Bueno, Debe estar al punto. Si está baja, te va a hacer surge. O sea, no debe estar tan, según lo que leí, no debe estar tan baja. Digo, no debe estar tampoco tan alta, porque mucho tiempo la botella alta es... la bibliografía eso decía, de 85 a 90 centímetros. Normalmente lo estamos haciendo. Pues cada quien. 85, 90. Como dice, la técnica es del cirujano, ¿no? No, la técnica es una cosa, los parámetros son no. Normalmente en una FACO normal, tus parámetros de altura de la botella los es a 110 aproximadamente. Entonces, en un paciente con glaucoma, baja, ¿cuánto es? Debajo de 110, 85, 90, pero no te puedes ir a 60. Te vas a comprimir la cámara y más. Tú estás hablando de un solo parámetro. Te dice parámetros bajos y equilibrados. Cuando haces una FACO, tienes que tener un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Si tú me bajas la botella y estás en aspiración de 400, ¡pum!, se te va a hacer la cámara en el momento. Entonces, parámetros bajos, pero equilibrados siempre. La altura de la botella con la aspiración que vas a utilizar. Si tú estás aspirando y no te estás jalando el resto, vas a subir la botella y subir tu aspiración. Siempre tener parámetros, lo más importante, más que bajos, es equilibrado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que mencionaba, la irrigación y aspiración. Cuando la pupila no está muy dilatada y existe una debilidad somular, puede ser el paso más complicado y peligroso de la cirugía. Si además existe una presión positiva, frecuentemente en pacientes glaucomatosos aumenta la dificultad y en estas ocasiones la técnica manual es la más efectiva. Lo que vamos a hacer es que donde está la vía principal o la incisión principal a 140 grados, más o menos 140 grados, vamos a hacer otra paradentesis, donde aquí vamos a empezar a limpiar, ¿no? Con la cánula unos 180 grados y luego vamos a cambiar. Y ahora vamos a limpiar el otro extremo para ahora sí hacer una limpieza de 360 grados. Hay unos casos que yo nunca he puesto, pero cuando en pacientes con glaucoma que tienen cierta debilidad celular y les pones un anillo de tensión para evitar que la cápsula se desprenda completo, se vuelve un poquito más complicado según lo que leí en la aspiración de restos, porque quieras o no, a la hora de poner el anillo, pues se quedan atrapados. Una técnica que mencionaba las bibliografías, que nos ayudaba mucho a la hora de la aspiración, es que con una cánula
irrigues toda esa zona donde están los restos, y eso te va a ayudar como que a darle un poquito de que se aflojen, que se suelten de ahí de la línea funcional, y ya que veas que están un poquito sueltos, ahora sí metes la guía y los... La que sigue, por favor. Perdón, una pregunta, en el caso anterior, ¿por qué? Pero la anterior, por favor. ¿Por qué en estos pacientes no pones, por qué prefieres usar anestesia intracameral y no poner un bloqueo retro o un bloqueo periférico? ¿Por qué no usas fenoniano? ¿Por qué no retro? Exactamente, por la presión positiva. Y una de las cosas importantes de la presión positiva es el bléfaro. A veces uno da cuenta, inclusive si llevas mucho tiempo en la faco, ya hasta la bolsa que está llena de agua te está generando presión positiva. Siempre hay que estar pendiente de eso. Por eso la infusión continua de anestésico a través de la luz. La que sigue, por favor. Bueno, el lente intraocular hay que usarla que tenga máxima biocompatibilidad para disminuir la inflamación. Generalmente vemos un plegable que se ha implantado 2 milímetros sin tener que ampliar la incisión. Tiene que ser esférico, ya que mejora la calidad visual, y tiene que tener, su menor grosor facilita su implantación. También tiene que tener un desplegado lento en cámara anterior, ya que facilita su implantación en el saco capsular cuando la pupila es pequeña. El lente que se cree o que se ha visto que es el más eficaz en estos casos, por todo lo que acaba de comentar, es el Acrisoft IQ-SA30, que es un lente monobloque, acrílica, hidrófoba, esférica, que todas estas características pues lo hacen muy biocompatible a la hora de colocarlo en estos pacientes, ya que como lo mencionó, provocan menor riesgo de inflamación. ¿Cuál no pondría? ¿Mandé? ¿Cuál no pondrían? Uno que... de silicona. ¿Me está preguntando a mí? ¿Cómo? Sí, sí, no sé quién sea. Es que no sé si me preguntan o preguntarle. ¿A quién sea? ¿Alguien? ¿De silicona? Ok. Respiración del viscoelástico. Pues la maniobra que debemos siempre realizar, tanto el viscoelástico de cámara anterior como el citado debajo del lente, en el saco capsular. En pacientes leucomatosos, esta maniobra es más importante por los picos de hipertensión que produce la rotación del viscoelástico. Es importante siempre quitar el viscoelástico. Si lo dejamos, este puede tapar y va a producir que se aumente la presión intraocular, que es lo que no queremos que suceda, que son pacientes. Bueno, nunca queremos que suceda, pero hay que ponerle también mucha importancia aquí en los pacientes leucomatosos. Próximo. ¿A qué sigue? Bueno, el tratamiento postoperatorio, primero vamos a hacer lo de siempre. Vamos a poner los antibióticos, vamos a dar los esteroides y valorar si darle o no AINES. Pero aquí hay que tener una importante visualización del paciente durante las primeras 48 horas, ya que este puede tener un pico. Por lo tanto, es aconsejable darle los medicamentos antiglucomatosos tópicos las primeras 48 horas. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar con los pacientes que tienen una cirugía filtrante. La cirugía filtrante previa. Perdón, ahí en cuanto al tratamiento, ¿qué tratamiento, tanto en el pre, en el post, debemos evitar en el paciente con glaucoma, que es común, análogo de prostaglandina? Por el proceso inflamatorio. Los quirúrgicos se le deja latanoprost. Sí. Pues, y hay que tener mucho cuidado. Se tiene que ¿Cuánto tiempo lo tienes que suspender. Fíjate, según yo acaba de salir un artículo, la verdad yo a pesar de que haya salido ese artículo me sigue dando miedo, pero supuestamente se ha dicho que los análogos de prostaglandinas en pacientes posoperados, lo vi en una compañera glaucomatóloga que publicó, realmente sí es mejor seguirlos utilizando, y se ha visto que realmente no hay tanta inflamación, pero la verdad yo nunca he tenido la experiencia, yo le sigo teniendo miedo a la inflamación, entonces prefiero no usarlos, pero bueno, entonces ya más adelante a lo mejor podríamos ver que sí se pueden usar, pero pues yo prefiero no arriesgarlos. Según yo son 6 semanas, pero por lo regular lo suspenden una semana antes, 2 semanas. El washout son 6 semanas. Pero 2 semanas mínimo. Muy bien. Después de las 6 semanas, las 6 semanas. ¿Ya? Bueno, aquí con los pacientes tienen una cirugía filtrante previa. Aquí el objetivo, bueno, vamos a usar generalmente las mismas técnicas. Sin embargo, aquí lo más importante es ver que esté funcionando la ampolla.
Es lo más importante aquí, ver que la ampolla esté funcionando. ¿Cómo creen o cómo realizarían algo durante la cirugía de catarata, a lo mejor previo a, ya lo empezaste, y qué forma podrías darte cuenta si está funcionando la ampolla? Ajá, y qué otra cosa, con los pacientes tienen a lo mejor batallas al ver, pero uno de los primeros pasos que haces de la cirugía, que pinta un poquito, que ya les dije casi la respuesta, ¿cómo? Pero dentro del ojo. El azul tripano. Pones el azul tripano y muchas veces juega un poquito y ahí te das cuenta que el inconveniente es que se cree que después de la cirugía de catarata, esta ampolla es cuando empieza a tener cierto fallo. Entonces también al final de la cirugía hay que verificar eso. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Sí. Pues sí podríamos, en dado caso que veamos que sí esté teniendo un poquito de falla, sí podríamos dejarle un poquito o hacer una prueba con una inyección ahí. Eso ya no es del ojo. Pues como les menciono, ¿mandé? Como les menciono, pues hay que ver que la ampolla esté funcionando. Esto va a ser por mediante una agoniscopía, asimismo ver cómo está la trabeculectomía. ¿Cómo evaluarías con el lente de 3 espejos la visualización de la ampolla? Con el lente de 3 espejos, ¿cómo vas a visualizar la ampolla? ¿O qué te importaría ver con el lente de 3 espejos una cirugía general? Que sí estrenando, tenga una apertura. Los tienes que ver la permeabilidad de los. Hostia. Okay. La que sigue, por favor. Con la técnica quirúrgica, como les dije, la mayoría de los pasos quirúrgicos van a ser los mismos. Es importante realizar la incisión y la paracentesis en córnea clara temporal en el lugar que no afecte la ampolla. Debemos ser meticulosos con la eliminación de los minifragmentos nucleares o masas corticales, ya que esto puede producir la oclusión de la trabeculectomía posteriormente. Una vez eliminando el viscoelástico, debemos comprobar que la ampolla funciona, inyectar una solución salina balanceada en cámara anterior para ver que esté permeable. Si en caso de que no esté permeable, pues ya tenemos que entrar y ver qué está sucediendo o tener que eliminar los fragmentos que están ahí. La que sigue, por favor. O Oscar, no. Las consideraciones posquirúrgicas, pues el seguimiento posoperatorio debe ser lo más riguroso en los pacientes no intervenidos de glaucoma, ya que pueden ocurrir fluctuaciones considerables de la presión. El uso de los esteroides es muy importante para inhibir la inflamación, ya que esto puede ocasionar el fallo funcional de la ampolla. En sí, en todos los pacientes la inflamación es lo que más nos puede llegar a preocupar. Sin embargo, aquí nos va a preocupar tanto la inflamación como la funcionalidad de la ampolla. La que sigue, por favor. Ahora, en los pacientes con ángulo cerrado, pues el glaucoma primario de ángulo cerrado es una consideración patológica. Pues aquí vamos a tener diferentes estructuras del segmento anterior del ojo. Aquí tiene una estrechez más del ángulo, ya que esto predispone a la formación de sinequias periféricas anteriores, que va a producir una presión intraocular incontrolable. Aquí más adelante vamos a hablar de ello, pero si nosotros vemos la sinequia, si obstruye el ángulo más de 180 grados, pues con el medicamento lo podemos controlar. Sin embargo, cuando ocurre ocluye más de los 170 grados, aquí ya ni con los medicamentos va a ser controlable. Aquí tenemos que operarlo sí o sí. Más adelante voy a explicar esa técnica. Numerosos autores han demostrado que la extracción de la catarata puede normalizar la presión intraocular debido a posibles de la apertura del ángulo y la mayor profundidad de la cámara anterior. ¿Alguien sabe cuánto es lo que disminuye la presión intraocular al quitar la catarata? ¿De 4 a 6? De más o menos como 3.000, o sea, 3 de presión, 3.000 metros de mercurio. Sin embargo, se ha visto que mientras va avanzando el paciente después de la cirugía, esto se puede regularizar. Entonces, generalmente es al principio. ¿Por qué disminuye la presión? Le estás quitando una estructura. La estructura. ¿Por qué entonces? Quita la estructura y ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando quitan la estructura? Pues hay mayor drenaje. Y hay mayor, o sea, aumentas la cámara. Exacto. Pero aumenta la profundidad de la cámara. Alguien que me diga todos los beneficios que trae esta cirugía en estos pacientes. En general.
Ya los dijimos. Vamos a repetirlos. 1, quitas la catarata que estaba mejorada. La agudeza visual. Otra cosa, disminución de la presión. Si disminuimos la presión, como acaba de decir, ¿qué es lo que ocurre en el ojo? Y eso nos ayuda a que disminuyamos el factor de riesgo de que se provoquen sinergias. ¿Algo más? La que sigue, por favor. Bueno, los problemas o desafíos quirúrgicos, pues estos pacientes con la facomulsificación va a generar una serie de dificultades importantes, ya que puede producir ojos inflamados, una presión intraocular elevada, mala visibilidad si hay un edema corneal por la alta presión, mayor propensión a descomposición corneal o desprendimiento de la DCMET y una mala dilatación. La que sigue, por favor. Las medidas útiles, pues siempre hay que controlar la presión ocular, una dilatación pupilar y las medidas intraoperatorias. Bueno, aquí es siempre cuando entramos al quirófano, en estos pacientes es importante que tengamos el mejor control posible de la presión. ¿Qué medidas podemos tomar para esto, con este tipo de pacientes? Generalmente vamos a poner mannitol intravenoso una hora antes. Eso va a hacer que se pueda deshidratar el vitro y así vamos a aumentar más la cámara. Y el paciente, hay que tener mucho cuidado con el mannitol. El mannitol puede dar un síndrome muy grave en un paciente. Lo pasa muy rápido. ¿Recuerdan cómo se llama? Síndrome de Desmenuzantes-Smith. El paciente cuando le pasa mannitol debe estar muy intolerante. Y no lo puedes pasar en menos de una hora. ¿Okay? Y hay que hacer el cálculo de... La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento posoperatorio. ¿Qué no se te puede olvidar? ¿Qué debes de considerar en un paciente que está superando el catarata y tiene un ángulo cerrado? Hasta ahí, hice mi cirugía, terminé, puse mi lente y todo eso. ¿Qué debo hacerle a ese paciente? ¿O qué puedo hacerle ya que estoy en la cirugía? ¿Qué procedimiento quirúrgico? ¿Qué les gustaría? Una iridotomía. Exactamente. Todo paciente que tengan ahí, si tienen ya posibilidad ya están adentro, hagan una iridotomía. Y eso nos va a disminuir el riesgo de un cierre o un bloqueo. Sí mencionaba la literatura que los pacientes que ya fueron tratados, si no tienen una iridotomía periférica con láser, es importante realizársela y valorar, y valorar hacérsela en el ojo contralateral. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento posoperatorio es importante dar una dosis frecuente de corticoides. Si no mal recuerdo, tiene que darse por más de cada hora. Este sí tiene que ser muy vigoroso. Es importante controlar la presión intraocular en el posoperatorio y estar atento a un posible glaucoma maligno. Aunque también, como me dijeron ahorita en la clase pasada, a largo plazo los corticoides que nos provocan. Entonces también hay que tener cuidado de eso. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablamos del glaucoma facomórfico. El glaucoma facomórfico en sí, que pues clínicamente es muy difícil de diferenciarlo del ángulo cerrado. Sin embargo, menciona que... ¿No? Bueno, la literatura decía que es difícil verlo. Diferenciar de uno a otro no debe ser tan difícil. Si tiene muchas características. ¿Qué signo clínico de la lámpara de una que en un ojo vamos a presentar normalmente en los facomórficos. Un ojo que tiene una cámara abierta y en el ojo donde se presenta la catarata el ángulo estrecho. ¿Cómo podemos diferenciar un ángulo cerrado de un paciente provocado por el que está viendo? Puntos menos para la academia. Bueno, entonces la tonefacción del cristalino catoroso va a producir que aumente la reducción progresiva del ángulo iridocorneal, un aumento de la presión intraocular. El cuadro clínico va a presentar un dolor, ojo rojo y un antecedente de mala visión por cataratas. La extracción de las cataratas es el único tratamiento definitivo. Y es importante explorar el ojo contralateral por si fuera necesario realizar una iridotomía preventiva, si el ángulo puede ocluirse. ¿Qué estudio creen que es importante realizar en estos pacientes? Ya evaluamos todo el ojo, tenemos una catarata intumescente que no nos deja evaluar absolutamente nada de lo que es la retina. ¿Qué estudio le harían al paciente y para qué? ¿Para qué se lo harían?
Es importante en esos casos porque también hablamos de pronóstico en el paciente. A la hora operamos un paciente y resulta que tiene desprendimiento de retina ya súper crónico, ¿cuál era la necesidad de hacer? ¿La que sí, por favor? Las consideraciones prequirúrgicas en pacientes que deben entrar en quirófano con la menor, pues es lo que mencionaban, es administrar el manitol del 20% intravenoso, una acetazolamida oral y combinación de betabloqueadores alfagonistas. Esto es para controlar la presión o disminuirla, asimismo con unos corticoides tópicos para bajar la inflamación. De entre las muchas dificultades que nos vamos a encontrar va a ser la estrechez de la cámara anterior, la presión vítrea positiva, que es la que nos va a dar lo que nos va a hacer que se pueda complicar la cirugía. Entonces, estos pacientes muchas veces lo que vamos a hacer es entrar directamente a hacer una vitrectomía por la pars plana. Aquí me gustaría ver qué opinan los retinólogos, porque la verdad yo nunca he tenido la experiencia de hacer este tratamiento previo. Lo leí y lo puse nada más para ver si lo discutían, pero no sé qué opinan, si realmente vale la pena hacer una vitrectomía en este tipo de pacientes. Fíjate que, bueno, eso es lo que piensa el compañero. En la mayoría de estos pacientes son personas ya adultas, mayores, que tienen el vítreo líquido. Y a veces no es necesaria completamente la vitrectomía. Simplemente colocar un puerto o con una aguja y drenar un poco de vítreo líquido y es más que suficiente. Ya si son pacientes jóvenes que se está haciendo un calcumato, bueno, que tenga el líquido del vítreo más estructurado, pues entonces sí sería hacer la vitrectomía. No sé qué piensan. Sí, lo que pasa es que ese concepto del vitrio líquido hay que tenerlo presente. En casos de cirugía recomendaciones bruscas, ¿no? Y poco grosor de capa de fibras nerviosas, pues evitar eso. Exactamente, por eso mismo no sé si sea beneficioso o no hacerlo, porque tanta manipulación del ojo estamos disminuyendo más la capa de fibras nerviosas. Entonces, yo no sé si lo haría, pero pues a lo mejor ya leyendo más y viendo más experiencia en este tipo de casos. Incluso se recomienda una función libre a 2 semanas por ahí. sí se recomienda en casos complicados hacer un poquito de extracción. Postoperatorio hay que dar un seguimiento meticuloso para vigilar la inflamación y un posible aumento de la presión intraocular. Si se realizó la vitrectomía, debemos doblar el fondo de ojo mediante oftalmoscopio indirecto para así poder ver si se produce algún daño en la retina. ¿Sí? Próximo. Listo. Gracias.